En la madrugada del 9 de octubre de 2023, las tropas de Texas se preparaban para una misión única. Muchos de estos soldados jamás habían participado en algo similar antes. El gobernador Greg Abbott ordenó retomar Fronton Island, conocida también como la Isla del Cartel. La misión era clara: reconquistar la isla por la fuerza y mantenerla a toda costa. El capitán de las tropas dio una charla motivacional, advirtiendo sobre las estructuras en la isla que ofrecían una ventaja de altura. Aunque no habían visto a nadie en ellas, sabían que los cárteles las usaban para vigilancia. Los cárteles están acostumbrados a la guerra y a situaciones mucho peores, con enemigos que a menudo sufren destinos peores que la muerte. La captura de líderes como Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, el Chaparrito, demuestra que el CJNG ve a la península de Yucatán como una pieza clave en su estrategia de expansión hacia el sureste del país. La respuesta de las autoridades, una estrategia en evolución, aunque los recientes decomisos representan victorias importantes, la lucha contra el CJNG está lejos de ser una batalla ganada. Estos éxitos han sido posibles gracias a la combinación de inteligencia militar, cooperación interinstitucional y una comprensión más profunda de las operaciones del cártel. Sin embargo, el verdadero reto radica en mantener esta coordinación y extenderla a otras regiones donde el crimen organizado sigue siendo una amenaza persistente. Además, es fundamental que estas operaciones vayan acompañadas de estrategias a largo plazo que aborden las raíces del problema: la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales y la corrupción en las instituciones locales. Sin estos esfuerzos complementarios, los golpes tácticos podrían resultar insuficientes para desmantelar la estructura del CJNG de manera definitiva. El impacto en la percepción pública. La narrativa de lujo, poder y control que el CJNG ha cultivado durante años se ve gravemente afectada por estos decomisos. Cada helicóptero confiscado, cada automóvil de lujo bajo resguardo y cada propiedad incautada no solo representa una pérdida económica, sino también un golpe directo a la imagen de invulnerabilidad del cártel. Esto es particularmente relevante en un contexto donde la percepción de poder es tan importante como el poder en sí mismo. Para los cárteles, proyectar una imagen de opulencia no es solo una cuestión de ego, sino una estrategia para reclutar nuevos miembros, intimidar a las comunidades locales y consolidar alianzas con otros grupos criminales. Al exponer estas pérdidas, las autoridades también envían un mensaje claro: el CJNG no es intocable. Hacia un cambio en la dinámica del crimen organizado en México, aunque el CJNG sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del país, estos golpes coordinados sugieren que su capacidad operativa podría estar enfrentando una presión sin precedentes. Esto plantea preguntas cruciales sobre el futuro del narcotráfico en México. ¿Podrán las autoridades mantener la presión sobre el CJNG y otros cárteles de manera consistente? ¿Cómo responderá el CJNG a estas pérdidas? ¿Y qué implicaciones tendrá esto para la seguridad nacional? ¿Qué papel jugarán los estados que hasta ahora se han mantenido relativamente al margen del conflicto? Por ahora, lo que está claro es que el panorama del crimen organizado en México está en un momento de transición. Mientras tanto, las comunidades afectadas por esta violencia esperan con esperanza y escepticismo que los esfuerzos de las autoridades den lugar a un cambio duradero. El papel de las comunidades locales en la lucha contra el crimen organizado, un factor crucial en la lucha contra el CJNG y otros grupos criminales, es el papel de las comunidades locales. Estas comunidades, a menudo atrapadas entre las operaciones de los cárteles y las fuerzas del Estado, desempeñan un papel ambivalente. Por un lado, pueden convertirse en víctimas de la violencia y la intimidación, pero por otro, tienen el potencial de ser actores clave en la resistencia contra el crimen organizado. En muchos casos, los cárteles intentan ganarse el apoyo de las comunidades mediante estrategias de compra social. Esto incluye donaciones, eventos benéficos e incluso intervenciones en infraestructura, como la construcción de caminos o la entrega de despensas. Sin embargo, detrás de estas acciones filantrópicas hay un objetivo claro: generar dependencia y lealtad.
En contraste, las comunidades organizadas han demostrado ser un muro de contención efectivo en ciertas regiones. Ejemplos notables incluyen los grupos de autodefensa en Michoacán, que surgieron como respuesta directa a la inacción del gobierno ante la violencia de los caballeros templarios y posteriormente del CJNG. Aunque estas iniciativas no están exentas de controversia, especialmente cuando algunos grupos de autodefensa han sido cooptados por los mismos cárteles, representan un llamado urgente a que las instituciones fortalezcan su presencia en las regiones más vulnerables. El impacto económico de la actividad delictiva. Más allá de la violencia directa, la presencia de grupos criminales, como el CJNG, tiene un impacto devastador en la economía local y nacional. La extorsión, el robo de combustible, el secuestro y otros delitos conexos generan un ambiente de incertidumbre que ahuyenta las inversiones, disminuye el turismo y reduce la capacidad de las pequeñas empresas para operar de manera sostenible. Por ejemplo, en estados como Guanajuato, que han experimentado un aumento en los enfrentamientos entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa de Lima, el sector industrial ha sufrido interrupciones significativas. Las empresas enfrentan mayores costos de seguridad, mientras que los empleados se ven obligados a navegar rutas peligrosas para llegar a sus lugares de trabajo. A nivel nacional, la violencia también afecta sectores clave como el comercio exterior. La península de Yucatán, al ser una de las zonas con mayor actividad portuaria, es un ejemplo de cómo el crimen organizado puede interferir con el comercio internacional, afectando la competitividad de México en el mercado global. El dilema de la justicia social y las reformas estructurales. Si bien los decomisos y las capturas representan pasos importantes, el verdadero desafío para las autoridades radica en abordar las causas estructurales que perpetúan la expansión del crimen organizado. La desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades educativas son factores que alimentan la narrativa del narcotráfico como una vía de escape para miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Para contrarrestar esto, es imprescindible implementar políticas públicas que combinen el fortalecimiento de las instituciones de seguridad con iniciativas sociales y económicas. Programas de becas, capacitación técnica y desarrollo de infraestructura en comunidades marginadas son esenciales para ofrecer alternativas reales a las generaciones más jóvenes. La respuesta internacional, un asunto exclusivamente mexicano, el impacto del CJNG trasciende las fronteras de México, afectando países en América del Norte, América Latina y más allá. Estados Unidos, como principal destino de las drogas traficadas por el cártel, ha intensificado su cooperación con las autoridades mexicanas, proporcionando tecnología, capacitación y financiamiento a través de iniciativas como la Iniciativa Mérida, aunque esta última ha evolucionado en años recientes hacia un enfoque más integral. Sin embargo, la naturaleza global del narcotráfico exige una respuesta coordinada que incluya no solo a los países consumidores, sino también a aquellos que funcionan como puntos clave en la cadena de suministro. Desde el control de precursores químicos en Asia hasta la vigilancia de rutas marítimas en el Caribe, la cooperación multilateral es fundamental para reducir el alcance operativo de organizaciones como el CJNG. Fragmentación interna, al igual que ocurrió con los Zetas o el cártel de los Beltrán Leiva, el CJNG podría enfrentar una fragmentación interna a medida que sus líderes son capturados o pierden influencia. Esto podría dar lugar a la aparición de células más pequeñas, pero igualmente violentas, que competirían por el control de los territorios abandonados. Reconfiguración estratégica. El cártel podría optar por diversificar sus actividades delictivas, enfocándose menos en el narcotráfico y más en delitos como la extorsión, el secuestro o el lavado de dinero, que suelen ser menos visibles pero igualmente lucrativos. Resiliencia operativa. A pesar de los golpes recientes, el CJNG ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a la adversidad. Con recursos considerables y una red bien establecida, podría reestructurarse y recuperar terreno en el mediano plazo. La guerra contra el CJNG y el crimen organizado en general es un proceso en constante evolución. Los éxitos recientes son motivo de esperanza, pero también un recordatorio de que la verdadera victoria requerirá un compromiso sostenido y multifacético, desde la implementación de políticas públicas inclusivas hasta la cooperación internacional. El camino hacia un México más seguro es largo, pero no imposible.
el CJNG y el futuro de México, un camino hacia la esperanza? En este punto, hemos explorado el complejo entramado del CJNG, desde su estructura interna y su alcance global hasta los impactos devastadores en la sociedad mexicana. Hemos visto que la lucha contra este cártel no se trata solo de capturar líderes o decomisar drogas, sino de una estrategia integral que ataque las raíces de los problemas sociales y económicos que lo alimentan. Ahora bien, el desenlace de esta batalla depende de múltiples factores. Las autoridades deben demostrar no solo fuerza, sino también inteligencia en su enfoque. Las comunidades necesitan apoyo constante para resistir la influencia de los cárteles. Y, en un nivel más amplio, el mundo debe entender que el narcotráfico no es un problema de un solo país. Es una amenaza global que necesita respuestas globales. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Para aquellos de nosotros que buscamos un cambio, la respuesta no siempre está en esperar que los gobiernos lo hagan todo. Participar en movimientos comunitarios, educar sobre las verdaderas consecuencias del narcotráfico y exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades son formas en las que todos podemos contribuir a un México más seguro. ¿Qué significa todo esto para el futuro inmediato? Lo que estamos viendo no es solo un golpe directo al CJNG, sino también un mensaje claro para otras organizaciones criminales. Nadie es intocable. Sin embargo, no podemos ignorar que estos cárteles tienen una capacidad impresionante para adaptarse, reorganizarse y responder con fuerza. Por eso es crucial entender que cada decomiso, cada arresto y cada operación exitosa no son el final del camino, sino pequeños pasos en una batalla que requiere constancia y colaboración entre el gobierno, las fuerzas de seguridad y la sociedad. La pregunta ahora es, ¿pueden las autoridades mantener este nivel de presión o estamos ante un respiro momentáneo en una guerra que parece no tener fin? Entonces, ¿qué sigue? El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo, pero no es invencible. Con una estrategia bien coordinada, enfocada tanto en la justicia como en el desarrollo social, hay esperanza. Esta lucha no terminará mañana, pero cada paso cuenta para construir un futuro donde las generaciones venideras no tengan que vivir bajo la sombra de la violencia y el miedo. ¿Podrá el CJNG adaptarse a este nuevo escenario? Si algo ha demostrado el CJNG a lo largo de los años, es su capacidad para reinventarse. No sería la primera vez que una organización criminal logra levantarse tras un golpe devastador. Sin embargo, cada pérdida, ya sea de líderes, propiedades o rutas estratégicas, representa un desgaste que, acumulado, podría marcar la diferencia. Lo interesante es observar cómo responderán. ¿Apostarán por una estrategia más agresiva? ¿Tratarán de negociar territorios? ¿O intentarán operar desde las sombras con más discreción? Por otro lado, las autoridades mexicanas enfrentan un desafío igual de complejo. Para consolidar estos avances, deberán redoblar esfuerzos en inteligencia, reforzar la seguridad en las zonas afectadas y, sobre todo, atacar las causas sociales que permiten que el crimen organizado florezca.